Bueno, si les parece, vamos a continuar con nuestra sesión de hoy. La segunda de las ponencias, técnicas de reproducción asistida, posibilidades y límites, corre a cargo de la doctora María José de los Santos, que se encargará de llevarme la contraria. Antes tengo el placer y el honor de presentarla esta tarde. Nos conocemos y venimos discutiendo ya desde hace muchos años. La doctora de los Santos es máster en reproducción humana por la Universidad de Valencia, es doctora en biología por la Universidad de Valencia y ha realizado su formación postdoctoral en la Universidad de Harvard en embriología clínica. Es miembro de la Sociedad Española de Fertilidad, es miembro de la Asociación para el Estudio de Biología de la Reproducción, es miembro de la Sociedad Europea de Embriología Humana, es presidente del Grupo de Interés de Calidad Embrionaria. Tiene una amplia experiencia docente y una todavía más amplia experiencia científica e investigadora. En la actualidad es la directora del Laboratorio de Embriología Clínica del Instituto Valenciano de Infertilidad de Valencia. Le cedo la palabra a ella. Y una advertencia quería hacerles. Si se han dado cuenta, esta tarde tenemos previstas 4 ponencias, con lo cual lo más probable es que no haya tiempo a nuestro debate tradicional a la mesa redonda posterior. Por tanto, si al finalizar su ponencia, la doctora de los Santos, ustedes tuvieran alguna pregunta que hacer, pues sería interesante, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Ana Parra. Ups. Bueno, pues gracias, Ana, por tu amable introducción. Y es un placer para mí estar con vosotros hoy, esta tarde, compartiendo, bueno, pues eso, parte de la tarde en esta nueva edición del Foro Juan Luis Vives, y para hablar de unas técnicas, la reproducción asistida, que soy consciente de que, a pesar de que están muy inmersas en la cultura colectiva, pues no dejan de generar controversia y debate ético entre los diferentes miembros y componentes y colectivos de la sociedad. En cualquier caso, la presentación creo que no estaba abierta. ¿O sí? Sí, pues voy a ver si es que... Sí. Voy a ver si ahora, y si no, intentaré subirlo. Pues creo que... Ahora. Bueno, pues el título de mi ponencia realmente habla de la reproducción asistida, las posibilidades que nos ofrece la técnica hoy en día y, por supuesto, de hablar de los límites en diferentes aspectos, tanto límites técnicos como morales y jurídicos. Bien, antes de empezar con lo que es las posibilidades que ofrece la técnica de reproducción asistida, he pensado que sería interesante hacer una pequeña recorrido sobre lo que es la reproducción humana, los problemas de la infertilidad, y hacer simplemente un apunte histórico sobre los comienzos de la reproducción asistida, porque creo que así nos dará un background suficientemente claro como para entender las necesidades de la reproducción asistida en la sociedad actual. Bueno, esto que veis aquí realmente representa lo que sería un ciclo menstrual de una mujer joven que tuviera unos ciclos menstruales regulares. Lo que podéis ver aquí sencillamente serían los folículos donde están contenidos los óvulos, que en cada ciclo nosotros hacemos varios óvulos que intentan crecer, pero al final solamente es ovulado un único óvulo, que al final, si ha habido una relación sexual exitosa, fecundará y anidará en el endometrio, que estará preparado en ese momento para anidar un posible embrión. Pero ¿qué pasa realmente con esto que veis aquí, que es un ciclo menstrual normal? Pues que desde el punto de vista reproductivo, digamos que nosotros no somos una especie especialmente, digamos, efectiva, en el sentido de que si una mujer joven que no tuviera problemas de infertilidad, que tuvieran reglas normales, pues se supone que va a tener si tiene relaciones sexuales a lo largo de los meses, tendrá solamente un 25% de posibilidades de concebir cada mes. Por lo tanto, la mayoría, en teoría, si no hay ningún problema, la mayoría de las parejas podrían alcanzar a tener un bebé a final del año. Esto es un poquito difícil. Sí, ¿sabes lo que voy a hacer? Sentarme, porque es que lo veo un poquito difícil. Perdón.
Bueno, en cualquier caso, está claro que si una pareja tiene un problema de infertilidad porque pasa un año y aún teniendo relaciones sexuales mensualmente, pues el niño deseado no ocurre, pues la pareja tiene varios planteamientos, tiene varias posibilidades. Una posibilidad es que la pareja asuma el hecho de que no pueda concebir y por lo tanto la situación la deje correr, no pasa nada y no vamos a tener familia. La otra opción que tiene la pareja es asumir que tiene un problema de infertilidad y recurrir a la adopción de niños, que es otra opción perfectamente aceptada. Y la tercera opción sería acudir a las técnicas de reproducción, no asumir que tiene un problema de infertilidad porque quiere tener un bebé, quiere fundar una familia y por lo tanto, como digo, recurrir a las técnicas de reproducción asistida. ¿Por qué las técnicas de reproducción asistida pueden ser tan importantes para, digamos, paliar el problema de la infertilidad? Porque a pesar de que efectivamente al año, si no hay ningún tipo de problemas en cuanto a la infertilidad, tendremos un bebé, hoy en día, bien por el estilo de vida, por la edad, por muchísimas circunstancias, este éxito en el año, o sea, esta posibilidad de que las parejas tienen un niño después de un año de haber intentado buscar al bebé teniendo relaciones sexuales, se ve dificultada por muchísimas razones. Esto que veis aquí es simplemente un dibujo de un útero, en el que por un lado vais a ver unas trompas y en vuestra parte derecha veréis un ovario. Bien, una persona que tenga un problema a nivel tubárico, es decir, que las trompas las tenga obstruidas, es muy probable que tenga dificultad en concebir porque el paso de los espermatozoides hasta los óvulos ovulados estará obstruido, por lo tanto no habrá problemas de fertilidad. Problemas de fecundación y por lo tanto tendrán problemas de fertilidad. Otro problema que pueden tener las parejas, en este caso la mujer, sería un factor uterino, es decir, la cama en donde en teoría el preembrión o el embrión concebido va a anidar estaría anatómicamente mal estructurada o tendría un tabique o simplemente el endometrio, que sería el tejido fundamental para que el embrión se agarre al útero y por lo tanto implante, esté funcionalmente inactivo. Podríamos tener también un problema cervical en el que, digamos, en este sentido, en este caso lo que ocurriría es que los espermatozoides no podrían pasar a través de todo lo que es la cavidad uterina y llegar a encontrar el óvulo, o también podríamos tener un factor masculino dentro de la pareja. ¿A qué me refiero con factor masculino? Factor masculino me refiero a casos en los que el número de espermatozoides que tiene la pareja esté muy disminuido, tenga poquita motilidad o tenga unas formas muy anormales que impidan que haya una buena fecundación o que se reconozca de forma exitosa, el espermatozoide reconozca de forma exitosa el óvulo. Bien, esto que veis aquí a la derecha significa sencillamente un diagrama de quesos para indicaros más o menos el porcentaje de diferentes tipos de infertilidad que encontramos en nuestra clínica, y me gustaría sobre todo hacer mención a que más del 40% de las parejas que acuden, por ejemplo, a nuestra clínica tienen más de 40 años, o sea, necesitan donación de ovocitos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque efectivamente, aparte de los problemas de infertilidad que os he explicado de forma muy general, es decir, problemas a nivel ovárico, problema a nivel uterino, un problema a nivel masculino, lo cierto es que nuestro ovario es un órgano que va un poco independiente de lo que es nuestra juventud, nuestra salud fisiológica normal. El ovario, por un lado, envejece muy rápidamente, mientras que nosotras a los 40, 45, 50 años nos podemos sentir jóvenes y llenas de vitalidad y todo perfecto. Sin embargo, el ovario es un órgano que va un poco de forma independiente, como he dicho antes, de forma que esto que veis aquí sencillamente es para enseñaros, para explicaros cómo el número de óvulos, de folículos centrales, es decir, las estructuras ováricas donde se van a producir los óvulos, van decayendo de forma exponencial a partir de la edad de los 35 años. Por eso, a partir de los 35 años, la probabilidad de gestación de las mujeres baja de forma exponencial o si lo preferís, de forma significativa. En esta gráfica lo podéis ver muy fácilmente, está realmente hecha, la que más me interesa en este momento que veáis es la línea roja, que significa la probabilidad de tener un bebé con la edad. Entonces, como veis, a la edad de los 26 años la probabilidad de tener un bebé con la edad es un 40% en el caso de que tengamos relaciones sexuales, regulares, cada mes, no haya ningún problema de infertilidad. Sin embargo, como veis aquí,
esta curva va bajando, de forma que a partir de los 35 años, como veis, es una disminución bastante importante en la posibilidad que tenemos las mujeres de tener un bebé. Es decir, que la edad es muy importante a la hora de posibilitar el tener descendencia. Y es por ello que seguramente el tipo de mujeres que acuden a las clínicas de reproducción asistida para buscar, o parejas que acceden a la clínica de reproducción asistida para buscar bebés, pues como veis, digamos que necesitan muchas veces donación de ovocitos para poder conseguir, digamos que, resultados exitosos en cuanto a gestación y poder llevar un niño, traer un niño en la familia. Bien, ahora simplemente un tinte histórico que me parece un poco gracioso, y es simplemente deciros que las técnicas de reproducción asistida no son técnicas que sean realmente muy, digamos, novedosas. Es decir, tenemos datos que nos hablan de niños nacidos con inseminación artificial con semen de marido en la época de 1799, y para que os situéis históricamente, estamos hablando de cuando Napoleón dio el golpe de Estado. En ese momento ya tenemos datos de niños nacidos con técnicas de reproducción asistida. O, por ejemplo, en 1890 tenemos datos del primer nacimiento con inseminación artificial de donante, y para haceros una idea del momento histórico es cuando Isaac Peral hizo su submarino. O sea que no estamos hablando de técnicas muy recientes, sino que ya tenemos una cierta trayectoria en lo que es la necesidad del hombre de intentar paliar el problema de la infertilidad. En 1878 se intentó fecundar, no estuvimos contentos con tener un niño nacido por inseminación artificial, sino que intentamos inseminar un óvulo fuera del ambiente materno, ex vivo. Sin embargo, no se consiguió. Sin embargo, en 1968 se consigue fecundación, y 10 años más tarde fue cuando aconteció el nacimiento de la primera niña por fecundación in vitro, que todo el mundo conocéis, que es Louise Brown. Bien, estas técnicas tardaron un poquito en llegar a España. En 1982 nace la primera niña en Francia, y en 1984 nace la primera niña en España tras técnicas de reproducción asistida. Y simplemente para que os hagáis una idea de la importancia o el impacto de las técnicas de reproducción asistida en la sociedad española, deciros que más de un 3% de los nacimientos que se registran en el registro civil vienen de técnicas de reproducción asistida, casi igual al porcentaje de niños que se registra por adopción. Bien, pues un poco habiendo explicado de forma muy general lo que es la fertilidad humana, cómo la fertilidad puede declinar con la edad y cómo existen otros problemas, digamos, colaterales que pueden impedir que podamos tener un niño en la pareja, pues me gustaría un poquito hablaros de las posibilidades técnicas de la reproducción asistida. Gracias a la reproducción asistida hemos podido, digamos que, conocer varias posibilidades biológicas o saber mucho sobre la reproducción humana, sobre la reproducción, las bases fisiológicas de la reproducción en humanos. Por un lado, hemos podido saber que hemos podido conseguir fecundación del ovocito fuera del ambiente materno. Por otro lado, hemos podido fecundar ovocitos incluso con muy poquitos espermatozoides, incluso de aquellos casos que proceden de testículo, en condiciones in vitro. Hemos sido capaces de mantener los preembriones in vitro hasta estadios inmediatamente previos a los momentos de implantación. Hemos comprobado cómo el útero es un órgano inmunoprivilegiado que permite que incluso un embrión histológicamente diferente de la madre implanta y nazca. Para que os hagáis una idea, los embriones tienen parte de lo que es histológicamente hablando, son parte comparten tejidos que son de la madre, un 50% de la madre y un 50% tejidos que proceden del padre. Pues bien, en el caso, por ejemplo, de la donación de ovocitos o incluso, sí, sobre todo de donación de ovocitos, en ese caso los preembriones que se generan son completamente, desde el punto de vista histológico, completamente diferentes de la madre que va a recibir el embrión, y sin embargo esa gestación es posible, con lo cual digamos que el útero en ese sentido es receptivo a cualquier tipo de preembrión, aunque no sea histológicamente compatible con la madre desde el punto de vista genético. Por otro lado, también somos capaces de analizar los preembriones desde un punto de vista genético.
no solamente a nivel de cromosomas, podemos saber cuántos cromosomas tienen los embriones antes de ser transferidos a la madre, pero también podemos saber si esos embriones están afectados desde un punto de vista genético. Es decir, aquellas parejas que tienen alguna enfermedad monogénica, pues la poliquistosis renal o, pues no sé, cualquier enfermedad, por ejemplo, ligada al cromosoma X, todos este tipo de enfermedades ligadas a genes podemos determinar qué embrión está afecto para no transferirlo a la futura madre. Hemos sido capaces de criopreservar gametos con una elevada eficiencia. Somos capaces también de criopreservar corteza ovárica, sobre todo para preservar la fertilidad. La corteza ovárica sería la parte del ovario más externa donde se concentran la mayoría de los folículos que van a contener los óvulos que la paciente o que la mujer va a ovular. Y también hemos sido capaces, gracias a las técnicas de reproducción asistida, de evitar el contagio en pacientes serodiscordantes de VIH o hepatitis C. De forma que, con el lavado del semen de pacientes portadoras de VIH, somos capaces de generar preembriones, transferirlos a la madre sana y que ese niño pues no tenga VIH o hepatitis C. En fin, como veis, son muchas las posibilidades que en este momento la reproducción humana asistida pues tiene. Y hablando un poco desde el punto de vista técnico, me gustaría hablaros de dos campos muy diferentes en cuanto a la reproducción asistida, en cuanto a las técnicas de reproducción asistida. Por un lado, quería explicaros lo que sería una inseminación artificial y lo que se entiende por el concepto de fecundación in vitro. Las inseminaciones artificiales serían, bien homólogas o bien con seminodonantes, se basarían en la preparación seminal, en el caso del seminodonante, de un donante anónimo, o en el caso del semen de la pareja, de espermatozoides de la pareja, la preparación o enriquecimiento de esa muestra seminal para después inseminar al útero de la mujer con esos espermatozoides, digamos, enriquecidos. De forma que la fecundación, lo que es el reconocimiento entre el óvulo y el espermatozoide, se va a hacer in vivo, es decir, dentro del útero o de las trompas de la madre. Eso es lo que se reconoce como una inseminación artificial. ¿Qué entendemos por fecundación in vitro? Por fecundación in vitro entendemos una fecundación que como su propio nombre indica, es in vitro, ocurre fuera del ambiente materno. Incluso no solamente ocurre la fecundación dentro del laboratorio, sino que además el desarrollo embrionario, antes de que estos embriones sean transferidos de nuevo al útero de la madre, va a ocurrir en el laboratorio. O sea que son dos grandes bloques: por un lado las inseminaciones artificiales, en las que la fecundación y el desarrollo embrionario ocurre dentro del útero materno, y por otro lado los tratamientos de fecundación in vitro en general, que son tratamientos en los que, como digo, la fecundación y lo que es el desarrollo embrionario ocurre en el laboratorio. Dicho esto, me gustaría explicaros un poco las técnicas que tenemos actualmente de fecundación in vitro, que sería la fecundación in vitro convencional, que os explicaré dentro de un poquito. También estaríamos hablando del ICSI, que cuando hablamos ICSI responde a las siglas de microinyección intracitoplasmática de espermatozoides. Tenemos también posibilidad de hacer diagnóstico preimplantacional para identificar, como he dicho antes, preembriones cromosómicamente normales, identificar preembriones libres de enfermedades monogénicas, identificar preembriones histológicamente compatibles con otros miembros de la pareja, y podemos hacer también donación de gametos, donación de embriones, criopreservación de gametos, bien espermatozoides o bien ovocitos, y criopreservación de corteza ovárica. Todas estas son las posibilidades que hoy en día ofrecen las técnicas de reproducción asistida. ¿En qué fases consta? Pues un poco para que lo entendáis, es necesario una pequeña estimulación ovárica. ¿Por qué la estimulación ovárica? Os he explicado en la primera diapositiva o en la segunda que nosotros de forma natural ovulamos solamente un óvulo por ciclo, ¿de acuerdo? Sin embargo, para que esto ocurra es necesario que una ola de folículos que contienen óvulos vayan creciendo, y después, por selección natural, solamente uno va a ser ovulado. En este caso, lo que hacemos es que si damos gonadotrofinas exógenas, que es lo de la estimulación ovárica, si damos gonadotrofinas exógenas podemos de alguna forma rescatar esos óvulos que al final se van a ir a la atresia, van a ser destinados a la muerte, los podemos rescatar de forma que una mujer pueda tener más de un óvulo por ciclo menstrual, de forma que podamos recoger 3, 4, 5, 6, 10 óvulos durante un ciclo.
Será también importante que preparemos el endometrio, es decir, la cama donde esos preembriones van a ser transferidos dentro del útero materno. Por lo tanto, es importante, sobre todo en casos de donación de ovocitos, que ese útero esté preparado para recibir un preembrión. También constará de una fase previa de obtención de óvulos y obtención de espermatozoides. Será necesario que inseminemos ambos tipos de gametos, óvulos y espermatozoides. Será importante que valoremos si se ha fecundado de forma exitosa una vez que hemos puesto óvulos y espermatozoides juntos. Será necesario que cultivemos los embriones, que los seleccionemos desde el punto de vista morfológico o bien genético, y también será necesario que transfiramos esos embriones creados en el laboratorio dentro del futuro útero, del útero de la futura madre. Y también será importante que aquellos embriones que hayan sobrado o preembriones que hayan sobrado de las técnicas de fecundación in vitro sean criopreservados de forma eficiente. Y eso os hablaré dentro un poquito de cómo se hace y la eficiencia de las nuevas técnicas de criopreservación. Bueno, la fecundación in vitro, como os he dicho, sería en el quirófano podríamos acceder a lo que serían los óvulos de la pareja. Esto sería, como os he dicho antes, un dibujo de lo que sería un útero. Aquí sería el ovario y podríamos acceder a nivel transvaginal con una aguja bastante grande. Podríamos acceder a los folículos, aspirarlos y llevarlos directamente al laboratorio de fecundación in vitro. Y allí, si se trata de una inseminación convencional, pues uniríamos los óvulos y los espermatozoides para evaluar al día siguiente si la fecundación ha sido exitosa o no. En el caso de la ICSI, en el caso de que lo que necesitemos sea una inyección intracitoplasmática de espermatozoides, será necesario, quería haberos puesto esta película para que vierais cómo se trata un ICSI. Voy a ver si puedo, aquí está, si la puedo, ¿veis? Esto de aquí es un óvulo humano y veréis que en la pipeta de inyección, dentro de poco veréis cómo viene un espermatozoide, atraviesa la zona pelúcida y los inyectamos, es inyectado dentro del óvulo. Esto se hace cuando el número de espermatozoides de la pareja está muy disminuido, tiene muy poca motilidad, o incluso si la pareja no tiene espermatozoides y solamente los tiene en el testículo. De forma que podemos acceder al testículo, coger esos espermatozoides y hacer un ICSI. Bien, en este caso, como decía, se ve que sí, al tener que ir a la película se ha ido al principio. Bueno, como os decía, este caso de fecundación in vitro se utiliza solamente en casos en los que tenemos un factor masculino importante. Y es importante que tengamos en cuenta o que sepamos que existe cierto riesgo de transmisión a la descendencia del problema de la infertilidad del padre cuando utilizamos estas técnicas de fecundación in vitro. Porque hemos visto que las parejas o los hombres que tienen pocos espermatozoides o patologías seminales importantes están relacionados con, digamos que pequeñas mutaciones en un gen relacionado con la espermatogénesis. Por lo tanto, cada vez que se hace un ICSI en casos de factor masculino grave, se advierte a la población, a la pareja en concreto, del cierto riesgo de transmitir a la descendencia un problema de infertilidad al igual que el del padre. Bien, también podemos hacer diagnóstico preimplantacional y eso se trataría pues de, si esto que veis aquí es un dibujo de un ICSI y de los preembriones que podríamos obtener tras hacer un ICSI, sería de analizar una de las células que forman parte del embrión, analizarlas desde el punto de vista genético y solamente aquellos embriones que sean cromosómicamente normales o no estén afectos con la enfermedad que busquemos sean transferidos al útero de la madre en un día 5 o 6 de desarrollo embrionario. Esto que he puesto aquí es un artículo que ha sido muy importante para las personas o los profesionales que trabajamos en la reproducción asistida, en el sentido de que ha permitido dar un salto exponencial en cuanto a la eficiencia y la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, y ha sido la criopreservación de ovocitos. Hasta la fecha, igual que la de los espermatozoides, hasta la fecha es verdad que los preembriones que sobraban de una fecundación in vitro se congelaban para que, si la paciente no se quedaba, si la pareja no se quedaba gestante en el ciclo que se había intentado en fresco, pudiera, sin tener que pasar por un ciclo nuevo de estimulación, poder utilizar esos preembriones congelados, criopreservados, para ser transferidos a la madre.
pero lo cierto es que la criopreservación no era una técnica muy eficiente y en el 50% de los casos no podíamos utilizar esos embriones para la transferencia. Desde que la nueva técnica de criopreservación, denominada vitrificación y digamos que aprendida, enseñada a los especialistas del campo de la reproducción por el doctor Kobayama, desde ese momento, digamos que, como os he comentado antes, asistimos a un salto exponencial en cuanto a la eficiencia de la técnica, porque con las nuevas técnicas de vitrificación, el 95-99% de los preembriones que son criopreservados, digamos que sobreviven a las técnicas de descongelación y por lo tanto pueden ser transferidos a la madre, a la futura madre, sin tener que pasar de nuevo por técnicas de estimulación ovárica, punción folicular y el cultivo de embriones in vitro. Bien, esta vitrificación de ovocitos no solamente ha sido importante en el campo de la reproducción, pues para aumentar la eficacia de las técnicas, sino que además ha permitido ofrecer a las pacientes que tienen problemas de cáncer el poder congelar los óvulos para que en un caso determinado, cuando ya pase el problema del cáncer y sobrepase la enfermedad, sean capaces, en el caso de que quieran ser madres, poder utilizar estos ovocitos después de haber curado la enfermedad. Seguramente muchos de vosotros os extrañaréis, os preguntaréis cómo puede ser que una persona con un problema de cáncer esté pensando en la fertilidad. Pero lo cierto es que esto ocurre y eso, digamos, que ayuda mucho a las pacientes a pensar que seguramente van a ser capaces de sobrepasar, de sobreponerse a la enfermedad y ver la preservación de los ovocitos como una fuente de vida y de posibilidad de que después, a pesar de los tratamientos gonadotóxicos, bien por radioterapia o bien por los tratamientos de quimioterapia, van a ser capaces de utilizar esos ovocitos para poder ser padres y fundar una familia. Y en este caso simplemente os he traído unas diagramas de barras para que veáis el porcentaje de pacientes que han necesitado técnicas de criopreservación de ovocitos, bien pacientes oncológicas, no oncológicas como oncológicas. Más o menos el 50% de los pacientes han necesitado de técnicas de criopreservación de ovocitos en el caso de pacientes no oncológicas, en comparación con las oncológicas. Seguramente os preguntaréis cuáles son las pacientes no oncológicas. Pues las pacientes no oncológicas son aquellas pacientes en las que, bien porque en este momento no tienen pareja o piensan que no es el momento más adecuado para fundar una familia, desean preservar los ovocitos para que dentro de unos años puedan utilizarlos para, como digo, fundar una familia, fecundarlos cuando ya tienen pareja y formar una familia. Y esto cada vez es más frecuente en la sociedad en la que vivimos. Como os he dicho antes, la edad juega un papel muy importante en contra de nuestra fertilidad. Nosotros a los 35 años la fertilidad va decreciendo y ahora cualquier persona, cualquier mujer a los 35 años todavía no ha alcanzado su proyecto social y es muy posible que no pueda permitirse ni siquiera el lujo de fundar una familia porque ni siquiera puede pagar la hipoteca. Pues digamos que tienen esos ovocitos congelados para que en un momento determinado pues puedan acceder a esos ovocitos jóvenes, a pesar de tener 40 años, por ejemplo, 45 años, pues poder acceder a esos ovocitos jóvenes suyos para conseguir conseguir un niño y formar una familia. Bien, evidentemente todas esas son posibilidades. Las técnicas que os he presentado han dado lugar a que los pacientes puedan dar respuesta a muchos problemas de infertilidad que se plantean diariamente, pero al mismo tiempo obviamente las técnicas tienen límites. Y no solamente límites técnicos, vamos a ver de límites legales y límites éticos. Los límites legales que son muy importantes para regular y poner un orden en la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, y no solamente en la aplicación nueva de las técnicas ya existentes, sino incluso en regular las nuevas técnicas que puedan aparecer en el futuro. Por supuesto también los límites técnicos, que os hablaré dentro de un poquito, y los límites éticos, que serían tanto los determinados por los códigos deontológicos de los profesionales que trabajamos en el área de la reproducción asistida, como el código moral individual de cada persona, que le permitirá desde la libertad elegir o no la utilización de las técnicas de reproducción asistida para cumplir su deseo de paternidad. En ese sentido, como veis, hay una gran cantidad de leyes que regulan el uso y aplicación de las técnicas de reproducción asistida,
muchas de ellas han sido ya comentadas por Ana Paz. En concreto, las que más nosotros utilizamos en lo que es el laboratorio de fecundación in vitro serían la Ley 14/2006, que es sobre técnicas de reproducción asistida, y también la Ley 14/2007, que sería sobre investigación biomédica. Esas son las leyes, igual que el Real Decreto 1301/2006, que más o menos hablan de lo mismo, matizando algunos aspectos de cada una de las leyes. Para que sepáis, la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida permite la inseminación artificial, que os he hablado antes, la fecundación in vitro, permite el ICSI, permite la donación de gametos y también de embriones, y también el tratamiento de enfermedades de origen genético, pero siempre que haya suficientes garantías diagnósticas y terapéuticas. Y para eso tenemos un órgano de consulta, que es la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que tiene un carácter preceptivo, consultivo y preceptivo, y en el que para cualquier pregunta sobre la posibilidad de aplicar las técnicas de reproducción asistida sobre un tratamiento en particular, necesitamos un informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida para su aplicación. De forma explícita, la Ley 14/2006 prohíbe la clonación en seres humanos con fines reproductivos. También prohíbe la gestación por sustitución, es decir, lo que se llama comúnmente útero de alquiler, la creación de embriones con fines exclusivos de investigación. Y son infracciones muy graves las que os pongo aquí adelante. Desarrollo in vitro de los preembriones durante más de 14 días, la realización de prácticas que no cuenten con la debida autorización de la Comisión, crear híbridos interespecie, con excepción de algún test, que el test conocido de hámster, que es simplemente fecundar ovocitos de hámster y ver si hay fecundación y a partir de ahí parar el desarrollo embrionario. Es infracción muy grave la selección de sexo, la transferencia de embriones sin garantías biológicas de viabilidad, la transferencia de embriones en un mismo acto que proceden de ovocitos de distintas mujeres, la selección de sexo o manipulación genética con fines no terapéuticos o los terapéuticos pero no autorizados por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. De la misma forma, los límites legales, aparte de la Ley 14/2006, están recogidos en la Ley 14/2007 sobre investigación sobre preembriones, que también ha comentado Ana Paz, y en ellas pues se confirma y se describen con más detalle los aspectos sobre la investigación de gametos y preembriones humanos. Necesitamos consentimientos informados de los pacientes, de los progenitores, hace referencia a los diferentes órganos de consulta, como os he explicado antes, y por supuesto, lo más importante, los consentimientos informados, el respeto a los principios éticos y ahora mismo no me acuerdo de más, pero básicamente pone las bases necesarias para poder investigar con preembriones humanos. Bien, los límites técnicos obviamente existen. Las técnicas de reproducción asistida hoy en día no pueden, digamos, que resolver todos los problemas de infertilidad de las parejas, y de hecho en este momento también existe una falta de predicción de cuáles son los ciclos que van a resultar con gestación. Cuando las parejas vienen a la clínica nos preguntan: doctor, ¿y cuál es nuestra posibilidad de gestación? Nosotros no le podemos decir seguro que en este ciclo se va a quedar embarazada, solamente trabajamos con probabilidades. Pues si tenemos estos preembriones con estas características morfológicas y teniendo en cuenta su edad y teniendo en cuenta su estimulación, pues existe una probabilidad de un 30, un 40, un 50% de gestación, pero no podemos decir más, no podemos predecir este ciclo va a ser gestante, este ciclo no va a ser gestante. Eso no existe. Tampoco en este momento podemos crear gametos en pacientes que no tienen. Las pacientes que han perdido ovocitos, que ya no responden a la estimulación porque la reserva ovárica sencillamente se ha acabado, o los hombres que no tienen espermatozoides, pues no podemos en este momento crear gametos, aunque se están haciendo algunos intentos para crear gametos de forma artificial. En el caso de que haya ausencia de útero o úteros con anatomías patológicas muy importantes, pues tampoco vamos a poder solucionarlos, aunque también se está trabajando en ello y os explicaré en qué sentido se está trabajando en ello. Tampoco podemos erradicar las enfermedades mitocondriales, y que es lo que seguramente, no sé si habéis oído, ahora os lo pondré, pero habéis oído últimamente en las noticias que se crearon embriones con dos madres genéticas, madre con un embrión que tenía una carga genética mitocondrial del óvulo donado con una carga genética mitocondrial de la madre progenitora. Ahora os explicaré un poquito en qué consiste realmente esta técnica, pero en este momento, a no ser que donemos gametos a las pacientes que tienen enfermedades mitocondriales, no podemos erradicar las enfermedades mitocondriales dentro de una pareja. Sin embargo, pues
la gente, los profesionales que trabajamos en la reproducción asistida, queremos intentar mejorar la eficiencia de las técnicas de reproducción asistida e incluso dar de alguna forma solución a estos problemas técnicos que os acabo de explicar. Y uno de los campos en los que se está trabajando es en ser capaz de predecir en qué ciclo la paciente va a ser gestante. Entonces, en este momento estamos trabajando en aumentar la eficacia de las técnicas de reproducción asistida, porque en este momento, digamos que en general podemos conseguir un 35% de 100 veces que tenemos un preembrión en un útero, el 35 o el 40% de los casos va a implantar, pero el otro 60% no implanta. ¿Cómo podemos predecir, o cómo podemos saber qué preembrión va a ser el que implanta? ¿Cómo podemos saber qué endometrio es el receptivo? Tenemos que trabajar para mejorar esas variables que son desconocidas. También se está trabajando en disminuir los embarazos múltiples, porque son otro de los legados negativos de la reproducción asistida. Y también, por supuesto, estamos intentando trabajar en disminuir los riesgos y los costes de los embarazos múltiples. Esto que veis aquí sencillamente es para que veáis un reflejo de que efectivamente lo que os digo no es mentira, es verdad. Lo que veis aquí es la evolución de la política de transferencia de los embriones con los años, desde 1998 hasta el 2010. Es decir, que queremos disminuir ese lastre de las gestaciones múltiples que se obtienen por reproducción asistida. Seguramente me preguntaréis, ¿pero por qué tenemos gestaciones múltiples con reproducción asistida? Pues precisamente por el desconocimiento de cuál va a ser el preembrión que va a implantar o cuál va a ser el endometrio que es receptivo. Por eso muchas veces tenemos que poner 2 o 3 embriones para intentar conseguir gestación en las pacientes. ¿Y qué ocurre? En aquellas pacientes en las que los 2 embriones implantan, acabarán con un parto gemelar, pero aquellas pacientes en las que hayamos puesto 2 embriones y no implanten, acabarán con una gestación negativa. Pero el hecho de no conocer hace que en muchos casos tengamos que poner 2 o 3 embriones. Sin embargo, como se presenta en esta gráfica, veréis que el número de transferencias, si la línea roja es el número de transferencias realizadas con 3 preembriones, veis como a partir del 2003 eso se erradicó totalmente, porque de alguna forma demostrando el interés de los profesionales en reproducción asistida de disminuir el riesgo de gestación durante el embarazo, tanto para los futuros niños como para la madre, y fue aumentando el número de transferencias con un embrión y el número de transferencias con 2 embriones. De la misma forma que también la multiplicidad de los partos fue disminuyendo. Veréis aquí, el parto único está representado por la raya amarilla, por la gráfica, azul. El parto doble por la gráfica la línea de color rosa, y el parto triple por la línea verde. Como veis, aunque se intuye una pequeña disminución de los partos triples, con el tiempo veis como desde el 2000 hasta el 2010 el número de partos triples fue disminuyendo de forma significativa. Fue aumentando el número de partos dobles y también fue aumentando mucho el número de partos únicos. Un poco como, digamos, prueba de que los profesionales de reproducción asistida estamos interesados en mejorar, en disminuir los riesgos tanto del niño que tenga que nacer como de la madre. Bien, os había hablado también de los límites técnicos en cuanto a que no somos incapaces de crear gametos en pacientes que no tienen gametos, tanto hablando de ovocitos como de espermatozoides. Y en ese sentido se está trabajando mucho en la creación de gametos a partir de células madre embrionarias o células madre adultas inducidas. También se está trabajando en trasplante de útero para aquellos casos en los que que no haya útero o que el útero sea anatómicamente incompetente. Y se está trabajando en transferencia nuclear citoplasmática para erradicar, por ejemplo, las enfermedades mitocondriales. Eso es un ejemplo de lo que se está trabajando en ratón sobre la obtención de espermatozoides, bueno, en este caso ovocitos y en este caso espermatozoides en ratón a partir de células madre embrionarias. Con unas condiciones de cultivo adecuadas somos capaces de producir esto que veis aquí en rosita, con las flechas, son realmente espermatocitos, espermatocitos secundarios o espermátides que son capaces de, una vez transferidos mediante ICSI a un ovocito, somos capaces de producir embriones de ratón que son viables. Y en este caso, de la misma forma, se han obtenido ovocitos en ratón a partir de células madre embrionarias y células madre adultas inducidas.
Bien, esto de aquí es una transferencia nuclear que sí que me gustaría enseñárosla, a pesar de que si lo pierdo, si os lo enseño, voy a perder a lo mejor la presentación, pero creo que es interesante que la veáis. Esta es una transferencia nuclear. Ups, perdón. Esto que veis aquí es una transferencia de lo que es el ADN, el material genético de la madre que tiene la enfermedad mitocondrial. Se quita ese material genético, se quita ese uso meiótico. Aquí se dejan todos los usos meióticos que se han obtenido de esa madre con esa herencia, con esa enfermedad mitocondrial. Se tratan de una forma especial en un medio especial para mantener la integridad de ese material genético. Después se absorbe ese material genético de la paciente que tiene esa enfermedad mitocondrial y automáticamente se pone en un núcleo de un ovocito donante en el que previamente se ha quitado el DNA de la donante de ovocitos, de forma que este preembrión generado in vitro tendrá lo que es el material genético de la madre, es decir, lo que hace que tengamos los ojos azules, negros, el pelo rizado, liso, altos, bajos, eso estará en ese preembrión, pero las mitocondrias, que son las responsables de la enfermedad mitocondrial, estará erradicado. Esto, aunque se ha hecho en ratón, se ha hecho en primates y se ha hecho en humanos bajo experiencias tuteladas, pero no se ha utilizado por ahora en reproducción humana. Simplemente son estudios que se han hecho in vitro y se han generado preembriones libres de esas mitocondrias alteradas en pacientes con enfermedad mitocondrial. Bueno, volveré otra vez al comienzo, lo siento, pero pensaba que era interesante que lo vierais. Bien, y habíamos hablado también del trasplante de útero. Como sabéis, la ley 14 de 2006 no permite el útero subrogado porque según la ley española, quien es la madre es la persona que tiene el bebé, quien pare. Y en este caso, si los preembriones de la pareja son transferidos a un útero subrogado, la madre sería la persona que pare. En ese sentido, para evitar que esto ocurra, pues se está trabajando un grupo de médicos noruegos, o suecos, creo que son suecos, están trabajando en el trasplante de útero. Y de hecho, esto salió en las noticias hace poco, en el que se había conseguido de forma exitosa trasplantar úteros de la madre a las hijas que tenían problemas pues eso, úteros, o no tenían úteros, agenesia de úteros, o tenían úteros con mucha adenomiosis o con problemas anatómicos importantes. Bien. Al final, pues obviamente están los límites éticos que dependerán pues del código deontológico de las personas, de los profesionales que trabajamos en la reproducción, pero que nunca pueden extravasar los límites legales, y el código moral de cada individuo, en el que, como digo, de forma libre, pues decidirá si necesita o no, o si utiliza las técnicas de reproducción asistida para conseguir su deseo de paternidad. En ese sentido, los códigos deontológicos, deciros que las sociedades de fertilidad han emitido muchísimos informes, muchos trabajos preocupados precisamente por el código, cómo la actuación del profesional en reproducción asistida frente a los diferentes dilemas o problemas que se plantean diariamente en reproducción. Y me gustaría, sobre todo, hablar de dos. Este que fue publicado en el 2007, en el que, bueno, es, digamos, se preocupa sobre todo por el bienestar del futuro niño, y sobre todo se basa en que la tecnología y la investigación deben estar siempre supeditados al bienestar del futuro niño, y por lo tanto que es muy importante, antes de seguir con una pareja, pues evaluar el riesgo real que tiene una pareja y el niño cuando se practican las técnicas de reproducción asistida. De hecho, hay que valorar el riesgo de la propia técnica, la idoneidad de los futuros padres y del futuro niño en cuanto a condiciones médicas y psicológicas.
Y este también que me gustaría hablar un poquito por encima, que se publicó en 1998 y que habla del estado moral del embrión preimplantacional o del preembrión. Y que en realidad, más que basarse en un debate metafísico-teológico sobre si el embrión es o no una persona, pues simplemente hacen mención al respeto a la autonomía personal, como digo, evitando hacer mención a creencias religiosas sobre la naturaleza, digamos, del embrión y de los diferentes estadios de evolución del preembrión. Intenta respetar las convicciones personales de los participantes, de los padres futuros, de los donantes y los profesionales. Es importante en este código evaluar las consecuencias a largo plazo de las técnicas de reproducción asistida. Establecer los lazos de respeto al preembrión y la responsabilidad de los padres potenciales hacia él y en especial hacia el niño que nazca a partir de él, valorar y velar el bienestar del niño que nazca y respetar la identidad del preembrión por la especial naturaleza simbólica tanto antes como después de la implantación. También la Comisión de Reproducción Asistida Humana, que os he comentado con anterioridad, pues expresó en 1998 su primer informe, pues alguna preocupación sobre algunos aspectos éticos de la reproducción asistida y en ese caso emitió informes relacionados con la criopreservación de los ovocitos, criopreservación de embriones, con la clonación, con la atribución de la retribución económica de las donaciones de gametos. Y bueno, recordar que este informe fue en 1998 y la ley realmente ha hecho caso a la mayoría de las problemas éticos o debate ético que se creó, o preocupación, mejor dicho, de la Comisión sobre estos 4 puntos que os comento aquí. De hecho, en 1998 había una gran falta de seguridad sobre las técnicas de criopreservación de ovocitos. Hoy ya os he dicho que las técnicas están más que solventadas, están demostradas su falta de riesgo. Y la principal preocupación por la que de la Comisión y de los profesionales sobre la criopreservación de los ovocitos venía dada por que cuando los ovocitos se criopreservaban, es decir, bajaba la temperatura, esta parte de aquí, que es la parte de los genes, la parte que mantiene los genes, se desestructuraba. De forma que los ovocitos generados tras las técnicas de reproducción asistida eran anormales genéticamente. Por eso la preocupación de la Comisión Nacional en utilizar las técnicas de criopreservación de ovocitos dentro de lo que es el campo de la reproducción asistida. Sin embargo, como os he dicho antes, la eficiencia de la criopreservación de los ovocitos está más que demostrada. Y estos son algunos ejemplos que lo dicen. Eso es un metaanálisis que compara la congelación de los ovocitos con los métodos convencionales a la vitrificación, que son los métodos habituales de criopreservación de los ovocitos, y demuestra que es una técnica totalmente fiable en cuanto a tasas de supervivencia, tasas de gestación y en fin, yo creo que la criopreservación de ovocitos está completamente admitida por las profesionales que trabajamos en la reproducción asistida. También se preocupaba en ese momento, en el 98, por la criopreservación de los embriones. Había una preocupación por el aumento del número de embriones congelados y eso realmente es un problema. Tenemos en este momento en la clínica miles y miles y miles de preembriones congelados en los laboratorios de fecundación in vitro. Los pacientes son preguntados por el destino de los embriones congelados y la mayoría de los pacientes deciden donar los preembriones a investigación y en un pequeño porcentaje destruirlos en otros fines, descongelarlos en otros fines y en un pequeño o muy pequeño porcentaje donarlos con fines reproductivos a otras parejas. Como digo, estas son pequeñas preocupaciones de 1998 de la Comisión, pero que muchas de estas preocupaciones sobre la criopreservación de los embriones o sobre la clonación están más que legisladas y prohibidas, de hecho, la clonación en la ley actual de reproducción humana asistida. Y en cuanto a la clonación reproductiva mediante generación artificial, digamos que daba luz ámbar, pero en este sentido no se ha movilizado nada sobre la ley. Nadie hace generación artificial porque, entre otras cosas, si los dividimos los embriones pierden su potencial evolutivo, con lo cual esto está más que olvidado y no es práctico desde el punto de vista técnico. Y en ese momento tenía una objeción grave sobre la utilización de transferencia de núcleo para
para clonación. Con lo cual, pues como digo, la ley hizo caso de las preocupaciones éticas desde la Comisión y de hecho está prohibido en la ley actual. Y en cuanto a la donación de los gametos, pues sobre todo pedían que fueran de carácter voluntario, gratuito, anónimo y que desde luego fuera seguro. Y en cuanto a los códigos morales, como digo, cada persona desde su punto individual, en diferentes perspectivas, bien perspectivas más liberales como la del Observatorio de Bioética y Derecho del Parque de Barcelona, el Parque Tecnológico de Barcelona, o bien desde perspectivas más conservadoras como son el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica, pues cada uno valorará pues si ve bien la investigación con preembriones, si ve bien la investigación con células madre embrionarias, si ve bien la donación de óvulos, la criopreservación o la selección de sexo. Todo eso, pues cada uno desde su punto de vista individual pues decidirá si pues le merece la pena o no utilizar la reproducción asistida. Y sobre todo se basará pues en que cada uno de nosotros cuando entiende que empieza la vida humana, o mejor dicho, en qué fase del embrión cobra ese estatuto ontológico equiparable a la persona, ¿no? Entonces, las personas que piensan que es gametos, pues ya saben que no van a utilizar las técnicas de reproducción asistida. Las personas que piensan que es a partir de la fecundación, pues seguramente pondrán sus límites en cuanto a la reproducción, o aquellos que piensan que es extrasingamia, o sea, dependiendo de en qué estadio cada persona perciba que empieza la persona, la vida humana, pues decidirá o no utilizar de forma libre las técnicas de reproducción asistida. No tengo mucho más que decir, simplemente estas son algunas fuentes bibliográficas consultadas y disculpadme porque sé que hablo muy deprisa y a veces no se me entiende, pero ahora aprovecho si tenéis preguntas para contestarlas de forma más pausada y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Reitero mi agradecimiento a la doctora. A ver, ahora. Reitero mi agradecimiento a la doctora de los Santos por su brillante intervención. Repito que es este el momento de hacer preguntas, puesto que como esta tarde están previstas 4 intervenciones, no habrá lugar después a la mesa redonda por falta de tiempo. Hay una cuestión aquí. Una pregunta. Cuando comentabas el ICSI, decías que hay una posibilidad en la que el problema de fertilidad masculino pueda ser heredado por el niño. ¿Eso es independientemente del sexo? Eso es dependiente del sexo, puesto que el gen está expresado en el cromosoma Y. Por lo tanto, serán los chicos, los niños que nazcan, los que pueden tener problemas de infertilidad iguales a los de su padre. ¿Y en ese caso tampoco se puede hacer una selección del sexo? ¿O sí? En este caso no, porque digamos que el tipo de patología que induzca el ICSI, que es fertilidad, no, digamos que no va, la vida de la persona no corre peligro. Solamente se utilizaría el sexo, la selección de sexo en el caso de que la enfermedad, que dependiendo del sexo, sea de una gravedad tal que digamos que valga la pena o sea considerado útil la utilización de la selección de sexo para evitar, como digo, esta enfermedad. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Yo comentaba antes, Ana... perdón. No, adelante, luego lo comento con Ana. Gracias por la excelente información, la documentación, la síntesis. De todas maneras, incluso gráficamente la ponencia ha hecho una separación bastante radical entre la dimensión técnica e instrumental de la fecundación in vitro, de los distintos mecanismos, etcétera, y la dimensión ética que usted ha remitido directamente al ámbito privado, tanto del usuario como del técnico, ¿no? Mi pregunta es, ¿quiere decir que quienes trabajan en el ámbito de la reproducción asistida, como es su caso, hacen abstracción de las cuestiones éticas, remitiéndolas al ámbito privado, no solo del cliente, sino también del investigador? O sea que cuando se pone la bata, uno tiene determinados planteamientos y cuando se quita la bata y sale del laboratorio tiene otros. No. ¿O qué significa esto? Significa que he querido dividir de forma clara
cuáles son los límites técnicos, o sea, lo que es posible hacer desde el punto de vista técnico, lo que es ético hacer y lo que es legal hacer. Por supuesto, todos los profesionales que trabajamos en reproducción asistida, obviamente no pensamos que el preembrión tiene el estatuto ontológico de una persona, puesto que seguramente no podríamos estar trabajando en reproducción asistida, porque pensaríamos que estamos matando vidas humanas, personas todo el tiempo, todos los días. Lo que sí que aprovecho esta intervención para comentaros es que, digamos que la biología, el hecho de utilizar las técnicas de reproducción asistida nos ha permitido conocer tanto sobre la biología del preembrión. Nosotros sabemos que un preembrión generado de 2-3 días de vida, no por el hecho de ser preembrión, va a implantar seguro, o sea, desde el punto de vista aristotélico, ¿no? Una cosa es la semilla, otra cosa es el árbol. Entonces nosotros tenemos muy claro que la semilla es la semilla y actuamos como semilla, y la potencialidad que tenga de convertirse en árbol va a depender de muchísimas cosas que no dependen solamente de nosotros, sino que es inherente al preembrión. De forma que hemos visto que preembriones con las mismas características morfológicas, embriones que son cromosómicamente normales, no implantan y no se desarrollan, o incluso se implantan, no siguen la gestación. A lo mejor a la segunda, la tercera, la cuarta semana de implantación, ese embrión deja de crecer. Con lo cual hemos visto que por el mero hecho de ser un preembrión no quiere decir que sea una vida sí o sí, sino que van a ocurrir muchísimos pasos intermedios entre el preembrión y la persona que que hace que nosotros veamos bastante fácilmente la diferencia entre preembrión y persona. Pero obviamente las personas que trabajamos en reproducción esto lo tenemos claro, pero también sabemos que desde el punto de vista técnico hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no las podemos hacer porque también tenemos puntos de vista éticos, como por ejemplo la utilización de la clonación humana para producir preembriones o la producción de gametos con las consecuencias, problemas epigenéticos que puedan tener esos gametos producidos in vitro, porque no está todo claro. Y ¿qué iba a decir más? Iba a decir alguna otra cosa. Bueno, y sobre todo pues los legales, que sabemos que hasta aquí podemos pasar y ya está, pero casi siempre la legalidad y la ética, la legalidad y la ética van bastante de la mano, con lo cual lo que sí que tenemos claro es lo que se puede hacer desde el punto de vista técnico, que sabemos que se puede hacer, y lo que no se puede hacer porque todavía no tenemos seguridad de que la persona que salga, de que el futuro niño que se produzca a partir de ese tratamiento va a ser va a ser saludable, va a tener no sé cómo explicarlo, no va a tener riesgo en cuanto a su no me sale la integridad, bueno, que va a ser un niño sano. No quiero abusar porque seguro que habrá más preguntas, pero deduzco de sus palabras que en la medida en que uno está más cerca como técnico de la manipulación y de la instrumentalización de este material genético, más claramente tiene la convicción de que eso no es un ser humano. Yo lo que sé es que... ¿Es eso? Sí, esa es mi percepción, claro. Esa es mi percepción. O sea, es como cuando la Tierra es redonda y se demuestra así. ¿La Tierra es el centro del universo o no es el centro del universo? Llegó un momento en que todo el mundo sabía que la Tierra era el centro del universo y nadie podía decir que no. Hasta que llegó alguien que dijeron, pues no, la Tierra no es el centro del universo. Entonces, el problema es que ni yo, ni usted, ni nadie de nosotros sabemos con certeza qué es lo que está ocurriendo. Eso es la verdad. Pero en cada una de nuestras creencias tenemos que actuar conforme a esas creencias. Yo he crecido en un ambiente católico, he estado en un colegio católico y he visto muchas cosas durante mi trayectoria como persona, y pues que no sé, se me han aclarado, he visto la luz. Entonces, cuando he visto que una semilla no es el árbol, sino que la semilla es la semilla y el árbol es el árbol, pues me ha permitido entender y trabajar en las técnicas de reproducción asistida. Pero eso lo he visto con el tiempo, con la práctica. Entonces, cuando pensábamos que la Tierra era el centro del universo, pues la Tierra era el centro del universo. ¿Qué podríamos decir? Pero María José, has dicho que no lo tenemos claro. Entonces, ante la duda no habría que ser precavidos, precaución, y ante la duda estar a favor de que sí que es una persona. Es que ante la duda seguramente no hubiéramos llegado a la Luna, no tendríamos un micrófono, no tendríamos...
es que, no sé, yo pienso que tenemos que ser capaces de evolucionar, y es verdad que si vemos que existe un riesgo para la salud del niño, futuro niño, debemos cortar tajantemente las prácticas, por supuesto que sí, pero en este momento no hay datos claros que digan que los niños de fecundación in vitro, no sé, pues son más asesinos. Sí que tienen un problema de infertilidad, sí que tienen un poco más de riesgo en cuanto a tener, por ejemplo, problemas reproductivos, hipospadias, por ejemplo, o incluso problemas epigenéticos, pero todavía no está demostrado que eso sea así. Hay estudios demográficos grandes que dicen que los niños que nacen de reproducción asistida pueden tener ciertos problemas epigenéticos, pero nunca llegan a ser, esas diferencias nunca llegan a ser significativas, nunca. Y lo que se plantea es, si los niños que nacen de reproducción asistida podrían tener ese pequeño aumento de anomalías o de enfermedad porque vienen de pacientes o de padres que son infértiles, o por las técnicas de reproducción asistida per se. Creo que hay más cuestiones. Sí. Posso parlare in italiano? Piano. Piano. Se no Piano. posso parlare in inglese, non so se... I prefer English. Okay. I try to, in English, to explain my thoughts. I am not a medical science. I study law, and particularly constitutional law. For us, is very important they discuss about human rights and particularly about the respect of the human dignity, because this is the new ground of our constitutions, particularly after the Second World War. When the new constitution wrote in Italy and in Germany. So we have an analysis about this principle of human dignity, and of course both constitution, Italian constitution, German constitution, refer the human dignity to the person. But what means person? This is the problem. And it is possible to refer the protection of human dignity to the person only to the existent person, the being person, or it is necessary to refer the protection to the pre-natality situation to define, to guarantee the human dignity. So the new literature in Italy and German refer the protection to the person, to the human dignity, also to the prenatal situation, position, so to the embryo or to the other. In this sense, it is irrelevant what the technical can do, because there is a connection, a direct connection between the person and the situation of the person before the natality. You told before that in which point begin the life. This is an old question, of course. But certainly the question is not a question of the first day or the second day or the first week or the second week. Is another question, in my opinion, because the beginning of the life is properly the possibility to have the life, the opportunity of the life,
And the life, the beginning of the life is untouchable in the same sense in which is untouchable a person, a human person. Of course, in the situation there is some problem, for example, for a balance between the position of the embryo and the position of the mother sometime. So about this point there is the legislation about the abortion and so on, this question. But about what with the technical we can do about the beginning of the life remain a question of technical and, in my opinion, not a science question, because the science is the possibility to know something in the consequence, as you told before, what is in the middle, the world or the sun. It was the problem, but it's the same. The science is only the knowledge, the new knowledge. It is not a question of the manipulation of science, it's a question of technical. Of what? Technical. Technical. And I think in this situation, the answer to this problem is not an answer that can do only the technical, but is an answer where the principle of ethic and the principle of law is very important with, in my opinion, with the prevalence about the opportunity and the possibility of the technical. I don't know if you agree with me or you have another opinion. The other question that I would like to ask only one question about the Spain legislation, and because there is in each legislation the problem of for the donation of eggs, of other gametes, or the sperm, there is a privacy right. Because, for example, the donator must remain anonymous. But in the question that I would like to know is in Spain legislation, there is or there is not a right of the child right about the knowledge of the parents, the biological parents? There is no right. The only way that, sorry. Is it possible for her to ask her in Spanish so that everybody understands? Can you understand Spanish? Of course. Can you Va a contestar un resumen de la pregunta y There is contestará en another- español para que todos puedan entender. Bueno, la primera pregunta realmente es su opinión. Obviamente, yo pienso que nosotros somos presos de nuestra cultura y nuestras creencias. Si nuestra creencia es que la vida humana, que la persona empieza desde la concepción, tenemos que ser coherentes con nuestro... Yo pienso que... El problema es el collegamento tra la persona e le forme prenatali. Pero eso depende... Ya, pero... C'è o non c'è il collegamento? No hay coligamiento, no. Quindi solo quando uno nasce persona. No, depende. Por ejemplo, en mi caso pienso que a partir de una implantación y que cuando todas las variables que dicen que el niño va a ser sano son correctas, entonces ese niño, ese feto, digamos que tiene una mayor probabilidad de convertirse en un niño. Para mí, mi límite está en la implantación y cuando el embrión tiene forma, aspecto de persona, las manitas, con sus ojos, con su naricita, ese es mi límite, pero no tiene por qué ser el límite de los demás. Yo lo que he visto es que la relación, la fórmula, la variable, el algoritmo que relaciona embrión
con vida, con persona, es prácticamente imposible de calcular, no se sabe. No siempre que se pone un preembrión, no siempre que se crea un preembrión se crea una persona. Y precisamente por eso... ¿What? ¿Perdón? ¿El embrión? No, se tiene que respetar. Por el hecho de que nosotros trabajemos con preembriones, no quiere decir que esté trabajando con canicas. No quiere decir que cuando esté en el laboratorio no tenga respeto sobre el preembrión con el que estoy trabajando. Intento cuidarlo, intento tenerlo bien cultivado, intento transferirlo. No le pierdo el respeto simbólico que tiene el preembrión. No le voy a perder respeto. Lo que quiero transmitir en este foro es que no existe una relación directa y cerrada entre el preembrión y la persona, porque no siempre que hay un preembrión hay una persona. Hay una relación muy vaga entre preembrión y persona. Bueno, es una pena que no dispongamos de más tiempo para continuar lo que podría ser una mesa redonda, porque con anterioridad yo he mantenido la tesis radicalmente opuesta. No he afirmado la existencia de un ser humano, de un individuo de la especie humana, de una persona en el momento mismo de la fecundación, y he aportado datos científicos para avalarlo. Ahora tenemos aquí datos distintos, opiniones distintas. Sería muy interesante poder tener un debate, pero el tiempo, la marcha de la sesión de hoy no nos lo permite. No tengo más remedio que interrumpirla durante los próximos 20 minutos. Tiempo que podrán utilizar ustedes en recoger el micrófono y los auriculares, porque la próxima conferencia será en italiano y vamos a necesitar de la traducción simultánea. Por tanto, ¿he dicho? Bueno, sí, por supuesto. Ahora tenemos la oportunidad durante estos 20 minutos que tenga interés para hablar. Por tanto, nos volvemos a ver dentro de 25 minutos. Muchas gracias. Gracias. Problema.